Las Spice Girls fueron el grupo pop más influyente de los años 90. Lo tuvieron todo. Éxito mundial, millones de fans, un mensaje poderoso y aún así no duraron. Su auge fue tan intenso como breve, apenas 2 años en la cima. Hubo un momento en el que fueron incluso un símbolo patriótico del Reino Unido. Conocieron a la realeza, sonaban en todas partes, parecían imparables, pero como un grupo de 5 chicas británicas que le enseñaron a toda una generación que había muchas formas de ser mujer, no pudo sostenerse. Y lo más irónico es que su canción más exitosa, Wannabe, que promovía justo eso, la amistad nunca termina. Pero en ellas los choques de egos, personalidades y la presión por mantenerse en la cima les terminó cobrando factura. Además, hubo un tiempo en el que se volvió normal burlarse de las Spice Girls. Recibieron odio masivo, desprecio cultural y una vigilancia constante, tanto de sus actitudes como de sus cuerpos. Ellas lucharon de muchas formas por mantenerse unidas, pero al final la carga fue tanta que terminaron rompiéndose. Por eso este video no solo será un viaje a la nostalgia, sino un recorrido por aquello que las hizo tan grandes, pero hablando de cuerpos exigidos y de mujeres a las que se les pedía aguantarlo todo, les quiero contar algo rápido. Por años nos dijeron que verse bien tenía que doler. Eso hoy ya no va. Tienen que ver, esta es Vivaya Cristina. Vivaya es viral en todo el mundo por una razón. Lograron el balance perfecto entre tecnología eco y moda. No es solo un zapato, es meter la comodidad hardcore de unos tenis dentro del alma de unas bailarinas elegantes. De hecho, algunos modelos son tan buenos que son reconocidos por la APMA. Están hechos de un satín premium súper suave con la piel. Se siente increíble. Y son completamente flexibles como las verdaderas bailarinas y tienen memory foam abajo para que sientas que caminas en las nubes. Se pueden meter directamente a la lavadora. Es el lujo de cero mantenimiento que realmente necesitamos hoy. Y combinan con todos mis outfits, ya sea ropa súper casual, como más formal para la oficina o el trabajo y hasta para eventos de noche. Siempre que los llevo, todas me preguntan que si de dónde son y siempre les contesto que Vivaya. Aprovechen y vayan a pedir las suyas antes de que se acaben las tallas. La formación de un fenómeno. La primera mitad de los años 90 estuvo marcada por una era abiertamente antipop. Sí había bandas musicales, pero eran principalmente masculinas y cantándole al dolor, al desamor, al enojo, como Oasis o Nirvana. Y aunque sí había mujeres dominando las listas, pero lo hacían de forma individual, las divas como Whitney Houston, Mariah Carey, Janet Jackson, con voces perfectas y una imagen tan poderosa que terminaban viéndose inalcanzables para las adolescentes comunes. En Reino Unido sí había un grupo que provocaba histeria entre las jóvenes, Take That, de donde se hizo conocido Robbie Williams. Pero había una gran diferencia entre querer ser su novia y verte reflejada en ellos, que ese era el vacío que existía. No había nadie hablándole a las chicas desde las chicas, sus experiencias y cómo se sentían. Fue lo que notaron los managers Chris y Bob Herbert, quienes convocaron audiciones en búsqueda de 5 chicas para formar un grupo pop como la versión de Take That en femenino, porque igual Take That tenía roles como el soñador, el romántico, el rebelde. Querían hacer exactamente lo mismo, pero con mujeres. Eso quedó claro desde el póster de la audición. Aquí se los muestro, que literalmente decía que buscaban a chicas entre 18 y 23 años que pudieran cantar y bailar, pero que también fueran avispadas, con calle, extrovertidas, ambiciosas y dedicadas. No se trataba de que buscaban el mejor talento o la que tuviera la belleza más perfecta, sino la que tuviera más personalidad. A esa audición asistieron alrededor de 400 chicas con sueños de triunfar, de las cuales solo 5 fueron seleccionadas. Todas tenían cierta experiencia en danza, canto o teatro, pero venían de familias trabajadoras comunes sin contactos ni fama previa. Fueron Melanie Brown o Mel B, Melanie Chisholm, Mel C, la más disciplinada y la que tenía mejor voz de las 5, Michelle Stephenson, que impresionó a los ejecutivos con su baile, Geri Halliwell, la mayor de todas, ya obsesionada con la fama, carismática, aunque no fuera la más talentosa, se convirtió en una de las líderes del grupo. Hi, my name is Jerry, like Tom and Jerry, but spelled differently. I'm a jack of all trades, I've got a quirky sense of humor. Y Victoria Adams, la más reservada, pero también la más elegante y consciente de su imagen. Hi, my name's Victoria Adams Wood. I'm 19. I don't look at all right for this part, but I'm an actress.
Las 5 se mudaron a una casa para conocerse mejor y comenzar formalmente su entrenamiento. Primero al grupo le pusieron Touch y aquí comenzaba su verdadera prueba. Trabajaron sin descanso toda esta primera etapa, aprendiendo a componer canciones, armando coreografías, ensayos, ensayos y ensayos, con horarios súper rígidos y muy poca autonomía. Las decisiones eran prácticamente todas tomadas por los managers y esta dinámica no todas pudieron soportarla. Michelle Stephenson fue despedida por supuesta falta de compromiso incluso antes de arrancar el proyecto. Ella tenía a su madre enferma y además no le gustaba esta dinámica tan fabricada, competitiva y absorbente a la que estaban llevando al grupo. La presión por destacar y el ritmo constante la agotaron. En su lugar entró Emma Bunton, la más joven, con una personalidad dulce y cercana, que trajo algo de paz en medio de este quiebre. Pero para las otras 4, algo quedó muy claro a partir de ese momento, que la mentalidad de los managers no era nada flexible y era un o te alineas o te vas. Aquí todos son reemplazables. Y contradecía mucho con lo que pedían en el casting porque ahí querían mujeres con calle, con personalidad y ahora resulta que nada más querían a chicas que obedecieran. Ellos no querían escuchar sus ideas, el rumbo que ellas mismas querían darle al grupo, ellos solamente querían control absoluto y cambiarlas cuando ya no funcionaran. Y lo que no se esperaban era que obtuvieron justo lo que pidieron, mujeres con carácter que no se iban a dejar tratar así. Y aquí ocurrió algo muy poco común en la industria musical y es que ellas corrieron a los managers. Algo súper arriesgado porque estos managers eran los que las habían seleccionado, las habían financiado, las estaban entrenando, pero algo clave es que nunca firmaron un contrato de exclusividad. No había nada que las obligara a quedarse con ellos y según reportes se robaron, a escondidas de ellos obviamente, los masters y las grabaciones que ya tenían para no perder el trabajo que ya habían creado. Y es muy poco común porque por lo regular los artistas cuando por fin encuentran a un manager que confía en ellos, aguantan y aguantan y aguantan hasta que al menos tienen algo de fama y ya pueden salirse, pero ellas incluso antes de lanzar cualquier sencillo y de concretar el rumbo que le darían al grupo, decidieron independizarse. Fue su primer acto real de Girl Power, que es un mensaje que promoverían más adelante. Ya para este momento habían dejado atrás el nombre de Touch, ya que compusieron una canción llamada Sugar and Spice, que es azúcar y especias, y les gustó el concepto de Spice Girls como chicas especias, ya que cada una aporta un sabor distinto. Makes me want to be free in a world where we fly, fly, fly. Pero fuera del nombre, algunos conceptos musicales en realidad no tenían nada en este momento. No tenían contrato, no tenían disquera y ningún lanzamiento en puerta. Necesitaban encontrar a alguien lo más pronto posible, un manager y una disquera que creyera en ellas. Fue entonces cuando apareció Simon Fuller. Él las escuchó, habló con ellas y por primera vez ellas sintieron que tenían un manager con el que podían compartir ideas y tomar decisiones juntos más que imponer como lo hacían los otros. Fuller quería que fueran ellas mismas, sabía que el público joven detecta muy rápido lo artificial, por lo que él no creó a las Spice Girls, simplemente les dio estructura y la plataforma para que todas sus ideas fueran posibles. Así que en julio de 1995, las Spice Girls firmaron con Virgin Records y por primera vez el sueño empezaba a tomar forma. A pesar de que tenían personalidades muy distintas, algunas muy dominantes, en ese momento tenían una meta en común que las hacía moverse en la misma dirección. Querían triunfar juntas, el ver realidad este proyecto, así que las tensiones quedaron muy en segundo plano. Y fue dentro de este contexto donde por fin tomó forma la canción que lo explicaría todo, Wannabe. Ellas estaban súper emocionadas con que este fuera su primer sencillo, la canción con la que el público las conocería, pero ahí Fuller no estaba muy de acuerdo. Hoy nos parece obvio que Wannabe tenía que ser la primer canción que lanzaran, pero en ese momento no lo era para nada. Y es que desde la lógica de la industria, Wannabe rompía con todas las reglas del pop de la época. No empezaba cantada sino hablada, casi rapeada, que hoy es lo que la hace icónica y nos gusta tanto,
pero en ese momento de verdad que era una opción muy arriesgada. Y además, el mensaje de la canción tampoco ayudaba a tranquilizar a los ejecutivos porque en los noventas para que una canción pegara, pues tenía que ser de amor romántico, quiéreme, sin ti no soy nada, ven a mí, me gustas. Y esta era primero están mis amigas y luego el amor, por lo que algunos ejecutivos consideraban que no iba a ser tomada en serio, que la iban a ver como una canción infantil y peor aún, que el grupo lo tomarían como un chiste. La opción que ellos querían como primer sencillo es Say You'll Be There, que ya tenían grabada también y lista para lanzarse, pero en realidad se convirtió en el segundo sencillo. Y es que es una canción más madura, más pulida, que suena entre pop y R&B y es más fácil para la radio. Pero las chicas ya habían tomado su decisión, especialmente Mel B y Jerry, quienes ya estaban siendo como las líderes del grupo, y dijeron o es wannabe o no es nada, porque era también como una forma de presentarse de que eran amigas desordenadas, diferentes, y no venían a seguir las reglas. Por lo que Simon Fuller terminó accediendo. Se dice que en ese momento pensó, esto o fracasa totalmente y ya acabamos y no perdemos más tiempo y recursos, o será un bombazo imparable. Por supuesto que fue lo segundo. Wannabe llegó al número 1 del Reino Unido, de Estados Unidos y de más de 30 países. Y es que después de tanto grunge, de tanto pop rock y de canciones tristes, la gente estaba lista para un pop mucho más alegre. Dominio mundial, Spice Mania. Fue lanzada en julio de 1996 y la razón por la que creo que también pegó tanto es porque aunque no entiendas la letra ni lo que significa, sí entiendes el ritmo, la vibra y todas las emociones que te transmite esta canción, que de niña, por ejemplo, yo no hablaba para nada inglés y aún así la tarareaba porque sí te cambiaba el ánimo y rápidamente todo el mundo se empezó a preguntar quiénes eran las Spice Girls, de dónde salieron estas chicas y ellas al ir contando su historia se fue creando un mensaje feminista que no fue intencional en un inicio. En los noventas no existía tanto el concepto feminista mainstream como lo vemos ahora. En esos años el feminismo era considerado como un grupo de mujeres antisistema que marchaban y luchaban por los derechos y la equidad de las mujeres, que era muy necesario, pero también este otro lado como aplicado a la vida diaria con mensajes más sutiles fue lo que empezó a permear en sus fans. Geri Halliwell adoptó una frase que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento no lo era: Girl Power. Ella la repetía en entrevistas, en conciertos, en alfombras rojas y se fue volviendo parte de la marca de las Spice Girls. Y también hubo otro mensaje que se volvió súper poderoso y eran sus distintas personalidades. Igual en los noventas los estereotipos femeninos estaban súper marcados, como que o eras una mujer buena, muy recatada, o eras, ya saben, más sexy como para la mirada masculina. No había matices, no podía ser una y otra, algo en medio o fuera de esa caja, nada. Pero ellas, al ser tan distintas, mandaban el mensaje de que eso no era verdad. Como la prensa necesitó simplificarlas y hacer que la gente las reconociera fácilmente, lo que optaron fue por ponerles apodos. La revista Top of the Pops publicó un artículo ese mismo 1996 donde lo hacía así. A Melanie Brown la apodaron Scary Spice o Spice Salvaje como le pusieron en español, por su falta de filtros y su presencia dominante. A Melanie Chisholm la llamaron Sporty Spice por su forma tan relajada de vestir y ella representaba a la chica tomboy, mostrando que para ser mujer no se necesitaba presentarse estereotípicamente femenina. Emma Banton fue apodada Baby Spice. Ella fue la que más conectó con el público infantil. Todas las niñas querían ser ella porque era la más dulce, la que siempre sonreía y mandaba el mensaje de que podías vestir de rosa o gustarte las cosas de chicas y eso no te hacía menos capaz o inteligente. A Jerry la apodaron Ginger Spice por su cabellera pelirroja y presentarse como la más sensual, y a Victoria Adams la apoyaron Posh Spice, que posh significa como alguien de clase alta, rica, pija, también le dicen en España. A pesar de que eso es un mito, Victoria no venía de una clase aristocrática ni del old money, aunque tampoco sufrió pobreza para nada. Su padre puso un negocio que les permitía vivir cómodamente. Pero al ser la que menos hablaba, la que dejaba que las otras brillaran en las entrevistas, la que se contenía más, muchas personas la empezaron a ver como que era porque se creía superior a todos, aunque en el fondo es porque era muy tímida e insegura.
pero lo manejaban como que no tienes que ser la más ruidosa ni la que más destaque para tener el lugar donde quieres estar. Que claro, visto desde un punto de vista más crítico hacia su feminismo, a pesar de iniciar como auténtico, pues claro que al final se diluyó con toda la comercialización y terminó siendo más performativo que otra cosa, pero la mayoría de las niñas de los 90s hoy reconocen que, superficial o no, necesitaban ese mensaje en sus vidas. Y fue cuando lanzaron To Become One, que es una canción erótica porque habla de intimidad y hasta de cuidarse con preservativos, pero no lo hace de una forma explícita, sino con mucha clase, y la que canta esa línea del preservativo es Baby Spice, rompiendo los estereotipos de que una chica que se presente así puede hablar de sus temas sin que pase nada. Be a little bit wiser, baby. Put it on, 'cause tonight is the night when to become one. Esta canción fue la número 1 en la Navidad de 1996 y ya para 1997, cuando ya estaban más establecidas como famosas, lanzaron Who Do You Think You Are? ¿Quién te crees que eres? Que considero que es su canción más empoderada, y es porque ya estaban posicionadas con fama. Ya no cantaban como quiero ser, sino ya lo soy y con toda la seguridad. I said, do you think you are? Ya para este momento, todo el movimiento que se estaba armando alrededor de ella se estaba comparando con el fenómeno de los Beatles. Por eso lo de Spice Manía, que hace referencia a la Beatlemanía. Y no era exageración, porque así como lo hicieron los Beatles, también lo estaban haciendo las Spice Girls, de mover multitudes de jóvenes y que se desquiciaban por ellas. Y fue cuando Simon Fuller vio una gran oportunidad de negocio aquí, que empezó a capitalizar su popularidad también con contratos de publicidad millonarios. Con marcas de papitas, perfumes, Polaroid hizo una versión especial de cámaras desechables de las Spice Girls, y por supuesto su contrato más importante fue el de Pepsi. Lanzaron latas coleccionables con cada Spice, también discos de regalo, campañas globales en las que ellas aparecían, organizó conciertos, pero el verdadero corazón de esta comercialización estaba en las muñecas, como tipo Barbie de las Spice Girls, donde cada niña podía elegir quién era su favorita y no la que les impusiera el grupo. Se vendieron por millones esas muñecas, y como todo lo que lanzaban se vendía como pan caliente, pues también lanzaron dulces, comida, productos infantiles, ropa, accesorios, artículos escolares, revistas, libros, álbumes de estampas y de verdad que un largo etcétera. Fueron la línea de merch más exitosa de todos los tiempos hasta ese momento, que ya no eran solamente un grupo musical, sino una franquicia cultural. Y fue el tiempo en el que conocieron al príncipe Carlos. Se dice que él las quería conocer porque se habían vuelto orgullo nacional y Jerry vestía mucho el vestido con la bandera de Reino Unido, así que lo invitaron a un concierto que se transmitiría después por televisión, pero se llevaría a cabo en privado, y eso se volvió un escándalo porque ellas rompieron completamente el protocolo de cómo se tenía que comportar con su Alteza Real, en ese momento príncipe, hoy rey de Inglaterra. Victoria fue muy bien portadita, sonriendo, algo que ya no la vemos hacer en realidad, pero Mel B le planta un besote en la mejilla, algo que se supone que no se puede hacer con el príncipe. Emma o Baby Spice le pregunta por los pequeños príncipes, pero la interrumpe Jerry para decirle que le parece muy sexy. Y va mucho más allá que Mel B, porque además de también besarlo en la mejilla, le da unas palmaditas en el trasero. And then even more lipstick was applied to Charles's cheek. But thousands of Es algo impensable de hacer con el príncipe Carlos. La Casa Real no reaccionó públicamente, pero el momento fue portada en todos lados, a lo que Mel B contestó: solo estaba siendo yo misma. Y es que sí, esto eran las Spice Girls, chicas desordenadas que se la pasaban bien y eran amigas. Y fue cuando lanzaron Spice Up Your Life, que considero que es una canción que se lanza cuando ya un grupo o un artista está en la cima. No es una canción para ir empezando, para que te conozcan, sino es cuando estás declarando que ya tocaste el cielo. Suena a éxito, a triunfo. Y también capitalizaron su fama en el cine, porque en el 97 lanzaron la película Spice World, que en ese momento fue arrastrada por la crítica. Y es que se trataba de una comedia caótica, una película desordenada como para burlarse de sí mismas, de la industria, de los medios. What do you think of this one? It's great.
Pero hoy es un viaje a la nostalgia de los 90s y se entiende que no era para los críticos de cine, sino para sus fans. Y después vino la canción Stop, que sin saberlo fue la última canción alegre que lanzaron. Es empoderada, donde una chica le pide al chico que vaya más lento, que cuál es la prisa, pero es la felicidad antes de que todo comenzara a deshacerse. El ritmo que estaban llevando se volvió imposible de sostener. Se llegó a reportar que durante todo 1997 trabajaron prácticamente todos los días. Presentaciones, entrevistas, sesiones de fotos, grabaciones de videoclips, firmas de autógrafos, estaban en todas partes, pero cuando la exposición es a ese nivel, también empiezan a aparecer las primeras voces incómodas con tanto éxito. Y aunque hoy todavía está presente, en los 90s estaba aún más marcado que todo lo que apelara al público femenino, especialmente a las adolescentes, era visto como superficial o música boba. Y de hecho, a varios les superinsultó que las compararan con la virolmanía. Por ejemplo, el crítico Roger Ebert dijo: las Spice Girls podrían ser duplicadas por cualquier 5 chicas de veintitantos haciendo fila en una cafetería, que no suena tanto a crítica musical ni con argumentos, sino suena más a una forma de minimizarlas. Y lo más sorprendente es que esas mismas críticas ahora comenzaron a venir de figuras famosas como estrellas del rock. Por ejemplo, Liam Gallagher fue de los más vocales en hablar en contra de las Spice Girls. Él, por el simple hecho de cantar rock en Oasis, ya se creía superior. Que entiendo que hay gustos y hay gente que considera una música mejor que la otra y está bien, pero el desacreditar públicamente a 5 mujeres cuando no lo hizo con los chicos, por ejemplo, de Take That, eso sí me parece como ya que tiene un sesgo sexista. Las llamó rubbish, que es una palabra muy británica para decir basura, también mierda prefabricada, se burló directamente del girl power, ridiculizándolo como algo vacío, y en muchas entrevistas de 1997 contrapuso a Oasis contra las Spice Girls, diciendo que ellos sí eran música real y ellas solo un producto. Pero como les digo, nunca se expresó así con otros grupos masculinos del pop. Y es que le ganaban en las listas. Pero las Spice Girls no se quedaron calladas. En la ceremonia de los Brit Awards de 1997, Gallagher había dicho unos días antes que no iba a ir porque no quería verlas y que si iba a ser para darles una paliza. Y en efecto no fue, y mis respetos para Oasis, pero creo que las que le dieron una paliza fueron ellas con los premios que se ganaron. Y cuando subieron por el premio del mejor sencillo británico, Mel C tomó el micrófono para gritarle a Liam que si era tan valiente que viniera y lo demostrara. I just want to say, Liam, come and have a go if you think you're hard enough. Que no parece tanto una broma, sino más bien una forma muy directa de decirle que no las van a callar. Y Liam Gallagher no fue el único, otros rockeros que también las atacaron, aunque no con tanta intensidad, pero igual de forma muy despectiva, fueron integrantes de Radiohead. Se refirieron a ellas como una aberración pop y símbolo del vaciamiento cultural, y siempre las usaban de ejemplo en las entrevistas para decir todo lo que estaba mal en la industria musical. El escrutinio público. Eso por un lado, pero por otro llegó algo mucho más devastador y fue un escrutinio microscópico de la prensa hacia sus cuerpos, que todas fueron atacadas de diferentes maneras. Eso que las hacía únicas fue lo que usaron en su contra. Por ejemplo, Mel C o Sporty, que su fortaleza era representar a una chica que no encajaba en la feminidad tradicional, pues eso lo usaron para especular sobre sus preferencias sexuales, diciendo que era lesbiana, se burlaban de su cuerpo musculoso, criticaban sus pechos por ser demasiado pequeños, y años después ella lanzó una autobiografía donde contó lo mal que llegó a estar durante esta etapa del grupo. Era vulnerable y los tabloides fueron crueles y despiadados. Me empujaron hasta el punto de enfermar. Y es que sí enfermó, desarrolló un TCA muy delicado, se sobreexigía mucho con su peso y con el ejercicio y dijo que desarrolló una profunda depresión. Tenía todo lo que siempre soñé y estaba desesperadamente infeliz. Jerry recibió ataques de otra forma, a ella la llamaban la Spice rellenita y se burlaban de su supuesta nariz de cerdo. Que esto igual después confesó que la llevó a desarrollar un TCA porque siempre la comparaban con sus compañeras más delgadas y sentía una enorme presión de verse perfecta frente a las cámaras, pero no quedó así porque también influenció a que Victoria cayera en lo mismo. Victoria fue influenciada por Jerry para hacer dietas extremas y creo que su caso es de los más duros de las Spice Girls
porque su cuerpo siempre fue objeto de críticas, que ella también desarrolló un TCA y se obsesionó con la delgadez extrema. Y tras el nacimiento de su primer bebé Brooklyn en 1999, cuando todavía formaba parte de las Spice Girls, dice que sintió una gran presión por bajar de peso, ya que todos los ojos estaban puestos en su cuerpo, y es que la humillación llegó a tanto que a los meses de haber tenido a su bebé fue una entrevista con el presentador Chris Evans, quien la subió a una báscula para ver si ya había regresado a su peso normal, algo que hoy sería súper reprobable para hacerle a una mamá que va saliendo del posparto. Ahí se aplaudía por la audiencia. Is your weight back to normal? Yeah, it is. Can I check? Do you mind? Oh no, you Oh, did come this to on. Jerry, didn't you? Come on. No, but Jerry was like really small. Yeah, but it's all right. This is horrible. She only got to Like- number 2. It's oh, all right. No. Yeah, number 2's great. Is it all right, Right, number 2? okay. You can afford number 2s, can't you? 8 stone's not bad at all, is it? Cuando ella subía de peso la apodaban Porky Posh y cuando bajaba Skeletal Posh, así que hiciera lo que hiciera no había cómo pudiera ganar. Y hay un detalle que le pasó a Victoria que explica mucho de su experiencia en el grupo, y es que no sé si lo han notado, pero en la canción Wannabe, el mayor éxito, no tiene una sola línea como solista. La canción fue compuesta por las otras 4 cuando ella no estaba, y aunque sí le dieron los coros, ella se sintió herida porque la dejaron fuera. Y sí, si ven el video, todas tienen protagonismo menos Victoria. La cámara nunca la enfoca de forma directa. Ella pareciera más bien que es la amiga que anda con el cuarteto y que no pertenece realmente al grupo. De forma irónica, el himno de la amistad de las Spice Girls dejó fuera a una de ellas. Intentó entenderlo inicialmente, pero después confesó que siempre se sintió como un extraterrestre, ya que sentía que no encajaba. Y es que sí, los mismos fans se preguntaban qué hacía ahí Victoria, y aunque hoy es la más famosa, en ese momento pues no entendían qué aportaba, decían que solo estorbaba, y además al comportarse como más de clase alta, hacía que muchas personas no se identificaran con ella. Las chicas comunes de clase baja, clase media, la veían como inalcanzable, y eso hacía que tuviera menos fans durante su tiempo en el grupo, y sumado a su actitud tímida, que hay entrevistas que pareciera que ella está en otro lado, como concentrada en sus pensamientos, mientras todas las demás sí interactúan. Pero todo esto ha hablado que no fue intencional, sino que ella solamente quería cumplir sus sueños sin molestar a nadie. En el caso de Emma, las críticas llegaron de otra forma. Se empezó a crear una reputación alrededor de ella de que era fiestera y promiscua. Cuando era solamente una chica en sus 20 saliendo a divertirse con sus amigas, la prensa hacía un grave escándalo sobre esto y cuestionaban que en realidad ella no era el ejemplo para las niñas que se decía ser. Porque recordemos que en los 90s una mujer no podía ser angelical y salir a divertirse. Y Mel B después se quejó de haberse sentido hipersexualizada por su color de piel. Como ven, a todas les estaba creando muchísimos conflictos internos la fama, y esto sumado a cansancio extremo, a no dormir bien, a no ver a sus familias, pues hizo que los roces empezaran a incrementarse. Mel C confesó en su biografía que comenzaron a pelearse por cosas sencillas, detalles cotidianos como la opinión sobre los vestuarios, coreografías, reparto de líneas de cada canción, pero después las cosas se fueron poniendo más intensas. Por ejemplo, después de los premios Brit Awards del 97, dijo que ella llegó hasta los golpes con Victoria y le dijo a Victoria que se fuera, la corrió del grupo. Aunque Victoria entendió que fue una discusión acelerada, lo dejó pasar. Y también confesó que llegó hasta los golpes en otra ocasión con Mel B y que Jerry se metió en medio, a ella también le tocó. Afortunadamente esto no fue grabado por las cámaras porque si no se hubiera hecho un completo escándalo, pero sí eran cosas que estaban viviendo tras bambalinas que estaban incrementándose como una olla de presión. Y este mismo periodo coincidió con algo que Jerry no esperaba, y es que quien había sido su mejor amiga, Mel B, se comprometía con su novio que después fue su esposo. La prensa llevaba tiempo especulando que si la relación entre ellas era más que mejores amigas, pero de eso hablaremos más adelante. Y fue cuando lanzaron la canción Too Much, parte de su segundo álbum Spice World, en diciembre de 1997, que es una balada con tintes de R&B, que en apariencia habla de sentirse ignorada dentro de una relación, pero en retrospectiva los fans opinan que tenía otro mensaje, una canción de cuando todo se vuelve excesivo. Incluso el éxito es demasiado.
Por eso a estas alturas ya su éxito no lo veían como una victoria, sino como un peso, y empezaron a buscar un culpable y coincidieron que toda la culpa la tenía Simon Fuller, porque él era el que las estaba explotando, el que no les daba los descansos, el que agendaba las cosas súper apretadas, concierto aquí, entrevista allá, sesión de fotos acá, algo abrumador que consideraron que él era la raíz de todos sus problemas. Y Simon no es completamente villano en esta historia porque él fue el que confió en ellas, el que las calmaba, incluso actuaba como intermediario cuando se peleaban y está bien que les encontrara oportunidades y publicidad y todo, pero a la vez creo que él sabía que esto no iba a durar mucho y como que quería sacarles el mayor jugo posible antes de que se rindieran. Pero en todo debe haber un balance y en este caso no había ningún balance que creo que si él no las hubiera llevado a este extremo, igual y hubieran durado más. Así que se pusieron de acuerdo para despedirlo, solo que había un pequeño inconveniente, que él tenía toda la lista de contactos y la agenda de los compromisos que ya tenían, por lo que a Jerry se le ocurrió la brillante idea de entrar a su oficina y robarle el celular empresarial, porque ahí estaba todo y eso hizo. Así ellas podían asegurarse de que todo iba a seguir igual porque su plan era ser sus propias managers. Ya no querían que ninguna otra persona las manejara. La mañana del 7 de noviembre de 1987, tras haberse presentado en los MTV Europe Music Awards, le comunicaron a Fuller que estaba despedido, que ya no requerían más de sus servicios. Muchos medios tomaron esta noticia como el principio del fin. No sé si con un sesgo sexista, pero a él lo veían como el cerebro detrás de las Spice Girls y que una vez que no estuviera Fuller, ellas no iban a saber qué hacer. Pero esto hizo que se unieran porque otra vez tenían una meta en común, sacar adelante el proyecto y callar a todos esos que dudaban de que ellas podían solas. Pero a pesar de estos ánimos, las cosas no eran tan simples, porque el primer tour mundial de conciertos ya estaba completamente agendado. Un total de 96 conciertos que iniciaban en febrero y terminaban hasta septiembre de 1998, recorriendo varios países de Europa, también Canadá y Estados Unidos. La maquinaria, con o sin Fuller, seguía corriendo. Por eso esta liberación de este manager llegó en su peor momento, cuando las tensiones personales estaban a tope, el cansancio era extremo y la presión de los compromisos y mantenerse en la cima les estaba cobrando realmente factura. Después del hechizo. Cuando inició la gira, la primera en quebrarse fue Jerry. Ella se sentó con sus compañeras, habló con todas y les sugirió que una vez que se terminara la gira, hicieran un concierto de despedida en Wembley y ahí se acabara todo. Su lógica era retirarse en la cima, antes de que llegara el declive, pero las otras cuatro no aceptaron cómo se iban a retirar y tenían toda la razón, pues no querían todavía rendirse, por lo que Jerry se quedó muy triste, sus problemas de salud mental, su TCA que se había agravado porque desde antes del grupo ya venía lidiando con esto, más toda la presión, la estaban volviendo loca. Más adelante dijo que en los conciertos de esa gira ella pensaba, Dios mío, esta es la última vez que voy a actuar con ellas. Sentía que ya no podía pertenecer más al grupo, que ellas ya no me necesitaban para nada. Realmente me sentía innecesaria, solo quería rendirme. Y a partir de ahí tomó mucha fuerza la teoría de que Jerry había abandonado el grupo por lo que pasó con Mel B. En ese momento no se supo más, pero hasta 2019 Mel B confesó que sí pasó algo entre ellas. En una entrevista con Piers Morgan dijo que se identificaba como bisexual y añadió, Jerry me va a odiar por esto porque ahora tiene una vida lujosa en su casa que compró con su marido, pero es un hecho, simplemente ocurrió. Nos reímos de ello y ya está. Pero aclaró que fue algo de una noche y que no llegó a ser una relación y nada más allá. Pero imagínense el revuelo que esto armó entre los fans. Era como 30 años después enterarte de un secreto que no te debías enterar y que a la vez explicaba muchas cosas. Pero Jerry contestó súper ofendida por lo que había dicho Mel B. Su representante dijo, ha sido muy decepcionante leer de nuevo todos estos rumores, especialmente coincidiendo con el Día de las Madres. Jerry querría que los fans supieran que lo que se ha contado recientemente no es verdad y que ha sido muy doloroso para su familia.
Como ven, lo negó absolutamente todo. Ni siquiera dijo es algo que pasó hace muchos años y no significó nada. No, ella simplemente dice que es mentira, a lo que Mel B suavizó un poco. Después dijo, yo solo admití que tuvimos una pequeña cosita en el pasado y nada más. Dije que fue como un jugueteo y que nos reímos al día siguiente. Punto. O sea, como que le bajó la importancia. Creo que no tenemos una respuesta definitiva y probablemente es una combinación de factores, pero lo que sí se sabe es que ellas pasaron de ser muy buenas amigas a después estar como en competencia de egos porque ambas querían ser líderes. Jamie, I know you look at me. Don't! Injection! Listen, I know you're thinking what's going on, but I'm thinking the same. That's what's going on here. No, listen. Y algunos rumores de la época relatan que las otras tres chicas se orientaban más hacia apoyar a Mel B que a Jerry, por lo que Jerry terminó sintiéndose excluida. Finalmente, el 31 de mayo de 1998 se hizo pública la noticia de que Jerry abandonaba el grupo. Ya se había ausentado de algunos conciertos argumentando supuestos problemas de salud y finalmente pues su equipo legal lo hizo público que se debía a diferencias con las demás. Y la reacción inmediata fue muy dividida. Para algunos fans fue el día más triste de su infancia. Era como ver partir a una de sus mejores amigas o ver que se acababa una era que habían disfrutado mucho como niños, pero a otros les molestó. Consideraron que era una falta de profesionalismo de Jerry, que como ni siquiera terminó la gira y cómo se va así sin ninguna explicación, sin dar la cara, con un comunicado diciendo entonces dónde quedó el girl power que tanto pregonaba, dónde quedó lo de Friendship Never Ends. Hasta el príncipe Carlos dijo, el grupo no será el mismo sin ella. Las cuatro restantes sí se comportaron de una forma muy profesional. Ellas terminaron la gira. A pesar de que dos de ellas en este periodo salieron embarazadas, Mel B y Victoria, quien ya estaba comprometida con su novio, el futbolista David Beckham, y aún quedaba una última canción que grabaron las cinco, pero Jerry no alcanzó a grabar el video, así que por lo que optaron de forma muy improvisada es hacer animaciones donde ellas eran hadas. Y sí, aparecen las cinco, la canción se llama Viva Forever. La lanzaron en julio de 1998 y sin proponérselo crearon una de las despedidas más nostálgicas de los 90. Solo al escucharla tiene una vibra que te pone triste y sentimental. Y estuve leyendo algunos comentarios del video y todos coinciden en lo mismo. Por ejemplo lloro porque recuerdo estar sentada cantando esta canción cuando era niña, tan inocente. La juventud pasa tan rápido, por favor aprovéchala con sabiduría. Que creo que es el mensaje que intentaban mandar las Spice Girls, que nada es para siempre. También otro, extraño los días de la infancia, mis padres cuando eran más jóvenes. El tiempo realmente vuela. Vive para siempre, por el momento. Y este comentario creo que resume perfectamente lo que transmite el significado del video. Habla de que el video se trata de la pérdida, de cuando pierdes a un ser querido, a un amigo, que las hadas representan la vida, que puede ser tan hermosa como cruel, te puede dar momentos tan bonitos como tristes. El cubo mágico simboliza lo compleja que es la vida. Algunas cosas se pueden resolver, otras no. Por eso disfruta los momentos y a quienes tienes al máximo, porque un día todo termina. Y esa fue la última canción de las Spice Girls como las conocimos. Etapa final. Para este punto, las cuatro restantes estaban rotas, pero seguían adelante, y lo llegaron a describir como seguir funcionando con una silla vacía. Y el 24 de noviembre del 98 lanzaron oficialmente la canción de despedida de Jerry, Goodbye, que no es una canción desde el rencor o reclamos, nada de eso, sino es de agradecimiento por los momentos que vivieron juntas. En el video podemos ver que aparecen personas congeladas, lo cual me parece muy interesante porque yo lo interpreto como que la vida tiene que continuar y si quieres aferrarte a que las cosas se mantengan siempre igual, tendrás que congelarlo. Es algo triste que experimentamos los seres humanos, las despedidas, el perder a alguien o el cerrar un ciclo como lo estaban haciendo ellas, pero es muy bonito que fue de esta forma tan pacífica, no como lo hizo Fifth Harmony años más adelante. También Goodbye fue número 1 durante la Navidad y con esto igualaron a los Beatles en el récord que solamente ellos tenían. 3 número 1 consecutivos durante la Navidad,
pero sin saberlo, este era su último gran hit. La realidad es que el auge ya había... Después anunciaron que se tomarían un descanso. Muchos fans lo interpretaron como que este era el final definitivo de las Spice Girls, porque algunas se fueron en proyectos como solista, en televisión. Mel B fue mamá, Victoria también fue mamá. Hasta se casó en julio del 99, dejando su apellido de soltera atrás para adoptar el de su esposo, Victoria Beckham. Era como si sus vidas las estaban jalando hacia direcciones diferentes, pero ellas querían seguir juntas. Así que en el 2000 hicieron otro reencuentro para grabar su tercer y último álbum, Forever, que irónicamente Forever, que significa para siempre, resultó ser el álbum de despedida. Siento que ellas en el fondo sabían que este era el final, pero como el corazón no entiende de razones sino de deseos, por eso quisieron ponerle el álbum así, como algo que deseaban, pero que al final no fue posible. Para este álbum adoptaron un sonido mucho más maduro, R&B, dejando atrás los hits de pop, y por eso tuvieron una recepción mucho más tibia, aunque sí hubo dos canciones que llegaron al número 1, Holler y Let Love Lead the Way, pero el número de ventas no se comparó para nada con los números estratosféricos de sus álbumes previos. Y otra realidad es que para este punto, el año 2000, el terreno pop había cambiado muchísimo. Ellas fueron reemplazadas por los chicos, por bandas pop masculinas como Backstreet Boys o NSYNC, y ni se diga por una solista que andaba sonando muchísimo, Britney Spears. Y como estas tendencias cambian tan rápido, las Spice Girls empezaron a ser consideradas como de otra época, como de los 90 y ya no del nuevo milenio. Bajo este contexto acordaron el ponerle fin al grupo. Antes de desgastarlo más y sin dramas ni nada, en el 2001 anunciaron que se retiraban. Y quizá por eso, porque su auge fue tan grande y tan breve, parecieran que ellas sí se quedaron congeladas en el tiempo. Al ver sus pósters y escuchar su música, son parte de la memoria colectiva cultural de los 90, que aunque pasó el tiempo, ellas nunca perdieron significado. Y a pesar de que vivieron en una época especialmente dura con las mujeres famosas, nos dejaron un repertorio musical muy valioso y los mensajes tan poderosos en su momento. Años después, las Spice Girls sí volvieron a reunirse en 2007 y 2008, las 5 en una serie de conciertos, y en el 2019 se volvieron a reunir solamente 4 integrantes en una gira por Reino Unido, donde ya se les veía mucho más tranquilas, y fue cuando Jerry aprovechó para pedirle disculpas tanto a sus compañeras como al público por la forma en la que se había ido. I need to say something very, very important that I should have said a long time ago to Emma, to Melanie, and to the fans, is that I'm sorry. I'm sorry. Y así cerraron este capítulo inconcluso que habían dejado, pero hay una ausencia en ese escenario imposible de ignorar. ¿Dónde está Victoria? Que para ella esto ya era parte de su pasado, mientras las Spice Girls estaban sanando la historia desde la nostalgia, ella ya tenía toda una nueva vida, donde el foco ya no estaba en el grupo, sino algo que también nació bajo una presión brutal, su matrimonio con David Beckham. Y para entender por qué Victoria no regresó, hay que entender todo lo que vino después en su vida, que esto es lo que abordaremos en la parte 2 de este video, todo sobre el matrimonio más controvertido y analizado tanto del pop como del deporte. ¿Cuáles son los secretos que les funcionaron para estar juntos, pero también las grietas que se fueron abriendo en la familia que formaron? Nos vemos allá, no se lo pueden perder, link aquí abajo. Muchas gracias a Vivaya por haber hecho posible este video. Corran a comprar sus sneakerinas Cristina. También gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Y adiós. Adiós. Diles adiós a ellos. Adiós. Adiós. Gracias, Dafa.